La Guerra de Vietnam. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1955 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Independencia de Indochina. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. División del país. Un acuerdo dio la división del país en el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con ese gesto los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación. Intervención de las potencias mundiales de la época. El inicio de la implicación americana se remonta a inicios de los 50 cuando apoyaron los desesperados intentos de Francia por mantener su presencia colonial en Indochina frente a las fuerzas comunistas del Viet Minh. La derrota francesa y los acuerdos de Ginebra de 1954, que consagraron la partición de Vietnam en dos, llevaron a que Washington volcara su apoyo en el régimen anticomunista de Ngo Diem en Vietnam del Sur que hacía frente al Vietnam del Norte comunista, apoyado por la URSS. Conflicto armado. La postura adoptada por Diem obtuvo el respaldo de Estados Unidos. El gobierno comunista de Hanoi proclamó su firme propósito de reunificar el país bajo su doctrina. El alto al fuego pactado en Ginebra comenzó a resquebrajarse y hacia enero de 1957 la Comisión Internacional de Control, creada para la aplicación de los acuerdos de Ginebra, denunció las violaciones del armisticio cometidas tanto por Vietnam del Sur como Vietnam del Norte. A lo largo de ese año los simpatizantes comunistas que habían emigrado al norte tras la división del país comenzaron a regresar al sur. Estos activistas constituyeron el Vietcong, abreviatura de Vietnam Con San, en vietnamita, Vietnam Rojo, y empezaron a realizar sabotajes contra instalaciones militares estadounidenses. En 1959 iniciaron sus ataques guerrilleros contra el gobierno de Diem. Los ataques se intensificaron en 1960, año en que Vietnam del Norte proclamó su intención de liberar Vietnam del Sur del yugo opresor de los imperialistas estadounidenses y de sus secuaces, lo que reforzó la creencia de que el Vietcong estaba siendo dirigido desde Hanoi. El 10 de noviembre, el gobierno de Saigón denunció que tropas regulares norvietnamitas estaban tomando parte directa en las acciones del Vietcong en Vietnam del Sur. Sin embargo, para demostrar que el movimiento guerrillero era independiente, el Vietcong creó su propio brazo político, llamado Frente Nacional de Liberación, FNL, con cuartel general en Hanoi. Intervención directa de Estados Unidos. En 1964, la situación parecía desesperada para Vietnam del Sur. Estados Unidos, alegando como justificación el incidente de Tonkin contra su destructor Maddox el 2 de agosto de 1964, inició una intervención abierta. Se pasó de 4.000 soldados norteamericanos en 1962 a casi 500.000 en 1967. Los bombardeos masivos, el uso de agentes químicos, la crueldad de la Primera Guerra retransmitida por los medios de comunicación hicieron enormemente impopular la política de Estados Unidos. En el Tercer Mundo, el bloque comunista y en partes significativas de la opinión pública occidental. Dentro del propio país, la oposición a la guerra se extendió entre la juventud ligándose a movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie. Retirada norteamericana y el final de la guerra. Tras la ofensiva vietnamita del Tet en 1968, el presidente Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de una solución negociada. Tras una compleja fase de negociaciones y enfrentamientos militares, se firmó en París en enero de 1973 un acuerdo de paz. En agosto de 1973, el Congreso norteamericano prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. La retirada de las tropas estadounidenses hizo que el régimen de Vietnam del Sur se derrumbara inmediatamente. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 17 de abril, Phnom Penh cayó en manos de los Khmers rojos y el 30 los comunistas tomaron Saigón. La guerra había terminado.
Naturaleza de la guerra. La guerra de Vietnam marcó un punto de inflexión en la historia militar convencional, tanto por la amplitud del combate guerrillero como por el creciente uso de los helicópteros, los cuales proporcionaron una gran movilidad en terrenos difíciles. La guerra de Vietnam fue esencialmente una guerra del pueblo, puesto que los miembros del Vietcong no eran fácilmente distinguibles de la población no combatiente, y también porque la mayor parte de la población civil fue movilizada para algún tipo de participación activa. El amplio uso que hizo Estados Unidos del napalm mutiló y mató a miles de civiles, y el empleo de defoliantes como el conocido agente naranja utilizado para eliminar la cobertura vegetal, devastó el medio ambiente de un país esencialmente agrícola.